Listo. Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre decimos esto, ¿no? De que le damos gracias al Señor que nos permite poder reunirnos, al menos de una manera virtual, pero siempre teniendo ese deseo, ¿no? De seguir creciendo en las cosas del Señor, ese deseo de que el Señor nos siga hablando a través de su palabra y que de muchas formas, como el Señor siempre no hace en cada momento, en determinado tiempo que Él a veces determina, ¿no? Nos ayuda también a poder reflexionar, ¿no? El Señor dice en su palabra que va a usar esta escritura, ¿no? Como un medio para enseñanza, ¿no? Como un medio para consolación, pero también, ¿no? Para exhortarnos y muchas veces también para reprendernos, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que seguir cambiando, qué es lo que tenemos que dejar muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros, para seguir avanzando en las cosas del Señor. Así que siempre tenemos que decirle, Señor, gracias, ¿no es cierto?, por tu misericordia. Gracias, le diríamos al Señor por muchas cosas más, ¿no es cierto? Ustedes y yo podemos ver cómo tenemos un día más de vida, cómo hemos tenido alimento el día de hoy, cómo tenemos vestimenta, ¿no? Y todas las cosas que nosotros tenemos, amados hermanos, de una manera u otra, siempre, siempre tenemos que decir que es gracias a Él, gracias al Señor, ¿no es cierto? Ustedes, por la palabra del Señor, sabemos que la Biblia dice que nosotros somos como nada más como mayordomos, ¿no es cierto? Como alguien que está administrando todas las riquezas que Dios permite que las tengamos aquí, también en este momento. También aquí, ¿no? En que estamos aún todavía en esta parte física, ¿no es cierto? Aún todavía en este lugar, sabiendo que no es nuestra patria, sabiendo que no es nuestro destino final, ¿no? Pero de todas maneras, el Señor también nos dice que debemos dar testimonio, ¿no es cierto?, en todo lo que estamos haciendo aquí, aún todavía en la tierra. Bien, amados hermanos, así es que vamos a pasar en primer lugar, a hablar con el Señor para que nos ayude a todos nosotros. Así que los invito para poder orar al Señor. Amado Padre, siempre, Señor, a ti, dándote las gracias. Y siempre, Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando, porque tú, Señor, sigues ahí tratando con nosotros, Señor. Dice en tu palabra que somos, Señor, como el barro en tus manos. Tú eres nuestro alfarero. Tú nos seguirás, Señor, formando. Tú, Señor, nos seguirás fortaleciendo. Tú, Señor, seguirás también haciendo esa obra, Señor, de poder cada día más, Señor, quitarnos toda este pecado que muchas veces nos asedia, Señor, este pecado, Señor, que a veces nosotros mismos a veces nos descuidamos, porque, Señor, de una manera u otra, a veces en esta alejamiento, a veces, Señor, se ha constituido de una manera de que hemos dejado las cosas tuyas, Señor. Pero, Padre, venimos ante ti, Señor, para poder decirte, ayúdanos, permite, Señor, que nuevamente podamos restablecer esa comunión contigo y seguir cada día batallando, Señor, para crecer aún más todavía. Padre, te doy gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, tanto a mí que voy a predicar, a mis hermanos también, Señor, para que puedan escuchar de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos hermanos, así que vamos a tomar como referencia el tema del libro de Mateo, uno de los evangelios, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es consideraciones al servir a Dios. Todos nosotros queremos servirle al Señor, ¿cierto? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Respecto a una aplicación que podemos darle a estos versículos, ¿no? Sobre las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando queremos servir al Señor. Así que vamos a leer de la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice así en la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este es uno de los pasajes hermosos en la palabra del Señor. Recordemos algo en primer lugar respecto a la forma como la palabra del Señor se está mostrando en, en el contexto en el cual se escribe. Es muy importante que nosotros entendamos algo de la palabra del Señor. El mensaje de la Biblia tiene un solo significado. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, cada vez que leemos un capítulo, cada vez que leemos un párrafo, este párrafo, este capítulo, tiene relación con todo lo demás, pero tiene un solo mensaje. O sea, este pasaje de la parábola, de una manera, se ha llamado a la parábola de la viña, ¿no es cierto? Tiene un solo mensaje, pero lo que sí podemos encontrar es diferentes aplicaciones. Amén. O sea, el mensaje siempre en la Biblia, si ustedes escuchan a alguien decir que existen varios significados de repente, ¿no? En la palabra del Señor, el mensaje que tenemos que decirles es no. O sea, la Biblia no tiene muchos significados. O sea, el significado de un pasaje es uno solo. Ahora, la aplicación que podemos darle, o sea, cómo voy a aplicar en una enseñanza, cómo lo voy a aplicar en mi vida, tiene de repente varias aplicaciones. Así que lo que vamos a ver aquí es esas aplicaciones. ¿Ya? Vamos a encontrar aquí dos consideraciones al servir a Dios. Pero el significado de la parábola, podemos ver que el Señor Jesús en realidad estaba hablándole a quiénes. Les estaba de una manera hablando a los fariseos, a los saduceos, a todo el pueblo que rechazó al Señor Jesús. Él estaba hablando de que iban a venir otros a trabajar, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. ¿Y por qué sabemos eso? Porque miren los versículos siguientes del capítulo 20. Miren el capítulo 20, los versículos que siguen. Por ejemplo, en el capítulo 17, el Señor Jesús, en el versículo 17 del capítulo 20, el Señor Jesús anuncia ya la parte de su muerte. En el capítulo 20 se le acercan los hijos de Zebedeo, y se empieza a anunciar todas las cosas que el Señor iba a hacer, ¿no? Y el Señor empieza a seguir llamando a muchas personas más. Entonces, lo que el Señor estaba tratando de enseñar con esta parábola es que el Señor es quien hace en primer lugar lo que Él desea, y Él iba a entregar a otros, ¿no es cierto?, el mensaje de la parte de la salvación. El pueblo judío y más aquí la parte de los fariseos y los saduceos sabían sobre esto, ¿no? Sabían el mensaje o la forma como el Señor
estaba de una manera dándoles a entender sobre esta forma como el Señor pues traería ese nuevo pacto, ¿no? Que también encontramos cuando habla Jesús del vino nuevo, ¿no? Cuando habla del vino nuevo, que también nos enseña ahí sobre la parte del nuevo pacto. Así es que, de una manera, esa sería la forma como Dios hace lo que Él desea, ¿no? De acuerdo a lo que encontramos en la viña, pero podemos encontrar aquí esas aplicaciones que nos van a ayudar en el caminar cristiano. Así que, ¿cómo vamos a ver la parte del tema? El tema lo vamos a ver en dos partes que nos van a dar el mensaje y al final siempre la aplicación, ¿no? Cómo podemos aplicar nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver una consideración. La primera consideración que debemos tener en cuenta es no tratar de negociar con Dios. ¿Ya? Es la segunda consideración que debemos tener cuando queremos servir al Señor es debemos evitar la autoconfianza. Esos son dos puntos que vamos a ver, dos consideraciones que las encontramos aquí en este pasaje que el Señor habla sobre, de una especie le llamamos la parábola de la viña, ¿no? Como contexto, veamos esto. Siempre debemos preguntarnos cuando queremos servir al Señor, cuando vamos a servir al Señor. Y esto hablamos de que en cualquier lugar, porque hemos dicho, ¿no? Prédicas anteriores, que el servicio al Señor no se limita solamente en la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesús, pero somos la iglesia de Jesús en cualquier lugar. ¿No es cierto? Ustedes y yo somos de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un redil llamado la luz de Cristo, ¿no? Esa es la iglesia, el nombre de la denominación. Pero nosotros seguimos siendo cristianos, nosotros seguimos siendo de Cristo. Así que por lo tanto nosotros debemos seguir sirviéndole al Señor, nos debemos seguir siempre buscando más del Señor, debemos seguir siendo testimonio, ¿no es cierto?, para los demás, ¿no es cierto?, que somos del Señor Jesús. Pero debemos preguntarnos siempre algo, ¿no? ¿Es voluntad de Dios en lo que estamos haciendo? O sea, por ejemplo, si ya cuando empecemos a congregar y queremos hacer no queremos de repente predicar, queremos de repente servirle al Señor, de repente querer alabar al Señor de repente en el coro, estar en la parte de enseñanza en los niños, estar en la parte de repente de enseñanza a los jóvenes, de repente predicar también el Evangelio. ¿Es voluntad del Señor lo que yo deseo? O sea, debemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones que tenemos para trabajar en el Señor? ¿Queremos ser de repente vistos por los demás? ¿O queremos esconder de repente de alguna forma la culpabilidad que tenemos, ¿no? A veces un predicador decía que en las iglesias cristianas a veces hay gente sirviéndole al Señor, pero porque quiere de una manera pagar sus culpas, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? O esconder sus culpas, ¿no? Mira, sé que estoy haciendo esto de acá malo, pero voy a hacer esto acá en la iglesia, tal cosa. Es como que querer compensar, ¿no? Querer compensar. Y eso es muy importante que nosotros nos empecemos a autoexaminar. Debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y pedirle y clamarle al Señor que nos ayude para que si existiera algo de eso, que le podamos, el Señor ayuda para que podamos sacarlo del corazón, ¿no? Porque quien debe ser exaltado, quien debe ser siempre alabado y en todo lo que podamos hacer es solamente el Señor Jesús. Y debemos entender, amados hermanos, que un día todos vamos a ser juzgados. Y la Biblia habla, miren por favor, quisiera que vean segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, miren, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, a ver, vamos a ver acá, capítulo, vamos a ver, eso está aquí perdón, primera carta a los Corintios está, primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 4, ya, versículo 5, versículo 5, dice en la palabra del Señor, así que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren qué es lo que dice. ¿Qué es lo que hará el Señor en el juicio?
aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. El Señor está advirtiendo esto a quienes. ¿A quienes le advierte este mensaje? Todos tenemos que coincidir que este mensaje, que este versículo que está aquí, es un mensaje para los cristianos. Entonces el Señor está diciendo, en el día del juicio, el Señor dice, va a aclarar o va, de una manera, se va a saber, ¿no es cierto?, cuáles eran las intenciones del corazón. Y el Señor lo sabe desde antes, pero de hecho que pasamos ese juicio, ¿no es cierto? Pero el Señor ya lo conoce, ¿no? Por eso que es necesario que nosotros empecemos a examinarnos. Ahora, tampoco no pensemos que ya nos conocemos. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Dice, es perverso el corazón, dice el nuestro. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es clara, solamente Dios lo conoce. Dios solamente conoce nuestro corazón. Por eso que es muy importante que ustedes y yo empecemos de una manera a clamarle al Señor, a hablar con el Señor constantemente, y Él que nos puede iluminar si de repente estamos haciendo algo solamente para ser vistos por los demás, o estamos trabajando para el Señor para esconder de repente algo, ¿no es cierto? O decir, yo le doy esto al Señor, pero oculto lo otro, ¿no? Y eso somos, hermanos, todos nosotros tenemos que evaluarnos, todos sin excepción, ¿no? Recordemos, vamos a entrar todos a un juicio delante del Señor. Esta parábola, entonces, nos va a dar esa enseñanza, ¿no? La primera de ellas, vamos a ver que no debemos tratar de hacer negocios con el Señor, de negociar con el Señor, de negociar con Él. Y en segundo lugar, vamos a ver que debemos evitar la autoconfianza. Pero antes de eso, veamos algunos pasajes. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a ver en Romanos capítulo 4, en el versículo del 4 al 5, dice en la palabra del Señor, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué este pasaje? Porque cuando hemos visto, ¿no es cierto?, en la parte de la parábola de la viña, es como que menciona, dice que va a darle un pago, ¿no es cierto?, va a pagarle a aquellos trabajadores. Entonces, de una manera no pensemos que el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio es por obras, ¿no? Aparentemente se puede extraer, ¿no? Y decir, mira, acá hay un pago que se hace, así es que la salvación es por las obras, algo tengo que hacer para que me puedan pagar. Eso no es el mensaje, ¿no? No es el mensaje de la palabra del Señor, porque en este pasaje es clarísimo, dice, ¿no? No es por obras, dice, no es por obras, dice aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Otro pasaje más, miren en Romanos 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, tenemos que ver que la salvación nunca ha sido ni nunca será, ¿no es cierto?, por obras, sino que este pasaje que vamos a ver de la viña tiene un sentido, una aplicación muy diferente que la vamos a estudiar el día de hoy. Lucas capítulo 17, por otro lado, también nos va a dar de una manera el equilibrio, ¿no? De cómo debemos nosotros comportarnos en las cosas del Señor, cómo debemos nosotros estar siempre pensando, como este pasaje que está aquí ya vamos a ver. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. A ver, dice el mensaje de la palabra del Señor, dice, versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido,
y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos, hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Este pasaje de verdad a mí me encanta, me gustó mucho desde el día que el Señor me llamó, unas semanas más adelante, cuando empecé a leer la palabra del Señor y llegué a este pasaje, comprendí cómo es el llamado en las cosas del Señor. Aquí está clarísimo que el Señor Jesús mismo está diciendo, ¿no? Así, dice, así también vosotros. Él está colocando un mensaje del deber de un siervo, ¿no? Cuando sirve a su amo, ¿no? De este siervo. Y luego en la conclusión, él mismo está diciendo, así también vosotros. O sea, él está hablando una conclusión en base al deber del siervo. De los versículos 7 al versículo 9 es la forma como el Señor Jesús coloca el ejemplo de un siervo, ¿no? Pero luego la conclusión que él dice, así también dice, así también vosotros. Entonces, ustedes y yo, amados hermanos, en las cosas del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, por ejemplo, ustedes y yo, ¿le servimos al Señor porque somos más inteligentes? Hay cosas que ustedes y yo con nuestra inteligencia, hemos podido determinar qué es mejor para servir a Dios. Tenemos que decir que no, ¿no es cierto? Ustedes y yo hemos creado de repente alguna forma de mandamiento o alguna forma de servirle mejor al Señor. ¿Qué tenemos que decir? Que no. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y todo lo que estamos obedeciendo, ¿dónde está escrito? En la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, ¿a quién le pertenece? Por eso decimos palabra de Dios. Le pertenece a Él. Por lo tanto, lo que ustedes y yo estamos obedeciendo y estamos haciendo cada día, ¿no es cierto?, en nuestra vida cristiana, todo es de parte del Señor. Entonces, ustedes y yo estamos sirviendo estamos sirviendo a Dios o estamos obrando cada día todo lo que se nos ha sido ordenado por el Señor ya. Por eso dice en los versículos anteriores, ¿cuál es la base del Señor Jesús? Es el deber de un siervo, ¿no? Dice, el siervo siempre tiene que hacer lo que su Señor le dice. Y nosotros somos esos siervos. Y Jesús es nuestro amo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Ahora, esta parte de siervos inútiles no es una calificación a nosotros, no es una calificación, es una forma de expresar, es una forma, le llaman un eufemismo, una forma de decir que nosotros estamos sirviéndole al Señor, ¿cierto? Pero no es porque somos mayores que el siervo, sino es porque el siervo ya ha determinado qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia sí habla de que somos amigos del Señor, ¿no es cierto? De que somos hijos del Señor, ¿no? Sí, lo está diciendo. Dice, somos sus hijos. Dice, en un momento nos habla que somos amigos del Señor, ¿no? En un sentido, también tiene esa parte, tiene su sentido también, ¿no? De por qué el Señor lo dice. Dice, porque todas las cosas las he dicho, dice, ¿no? A ustedes. Pero no deja de lado el ser siervos del Señor. Amén. Así es que no estamos siendo siervos para poder de repente ser mayores que otros, ¿no? Nuestro Señor, nuestro amo, es el mismo para todos nosotros. Así es que todos, sin excepción, somos siervos. Aún los que son pastores, los que son evangelistas, los que son apóstoles en su tiempo, cuando hubieron apóstoles, todos somos igual. Todos podemos decir somos siervos del Señor. Entonces, este mensaje creo yo que es el que también el apóstol Pablo de una manera él menciona y dice, ¿no? Ay de mí
si no sirvo al Señor. ¿Recuerdan? Ay de mí si no predico el Evangelio. Dice, si de buena gana, recompensa tendré. Si de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo de mala gana, tienes que hacerlo. Estaba diciendo, tenemos que hacerlo, estaba viendo él, porque algo se nos ha sido ordenado. Así que ese es el mensaje, creo yo, que nos va a servir como ayuda para poder entrar ahora sí al primer punto. ¿Cuál es una consideración que debemos tener en cuenta, ¿no? Si queremos servirle al Señor, es en primer lugar no tratar de negociar con Dios. Veamos este punto. Veamos en versículos del 1 al 7. Ahí encontramos esta enseñanza. Miren, por favor. Capítulo 20, versículos del 1 al 7. Nuevamente vamos a ver los pasajes. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. En primer lugar, ¿qué encontramos aquí en estos pasajes, en los versículos del 1 al 7? Encontramos aquí que hay obreros que van a hacer un trabajo, ¿no es cierto? Hay obreros que van a trabajar. Y estos obreros van a trabajar, ¿por qué? Porque había un trato, o sea, había una razón de decir, ¿sabes qué? Mira, ven y trabaja en mi viña, ¿no? Ven y trabaja. A cada uno en determinadas horas le dice, ven y trabaja. Y si ellos están yendo, es porque hay un trato, ¿no es cierto? Hay un convenio ahí, ¿no es cierto? De una manera, hay como llamamos ahora siempre, ¿no es cierto? Un contrato de trabajo, ¿no? Entre el dueño de esa viña y el que va a trabajar. Entonces, encontramos eso aquí clarísimo, ¿no? Están siendo llamados a trabajar. Ahora, pero encontramos también en los pasajes algo muy importante. Miren, por favor, en el versículo 4, en el versículo 5, ¿no? Dice, en el versículo 4, al final, casi al final del versículo, dice, y os daré lo que sea justo. ¿Ya? En el versículo 5 dice que hizo lo mismo con los demás, de la hora sexta. Entonces, también les va a decir, y os daré lo que sea justo. Versículo 6, ¿no? Igualmente estaban desocupados normalmente, y en el versículo 7 dice, y recibiréis lo que sea justo. En todos los trabajadores, aquellos que los llama a trabajar, les dice, yo os daré lo que sea justo. Yo os daré. ¿Quién estaba ahí dando esa potestad de decir yo os daré? Bueno, la parábola de la viña tiene una enseñanza en la cual pues el que es dueño de la viña es que es Dios, ¿no? Y entonces lo que podemos encontrar aquí es que Dios siempre va a dar lo mejor, ¿no? Por eso que él dice, yo os daré, dice, lo que sea justo. Esa es la enseñanza que encontramos aquí. Lo que el Señor Jesús está también dándonos a entender aquí es que Dios siempre dará lo mejor cuando Él decide hacerlo como a Él le parece, ¿no es cierto? En este momento, a Él está pareciendo, ¿no? Él está diciendo, a los que han trabajado de repente todo el día, yo les daré lo que sea justo. Si tú has trabajado, dice, a la hora que te he llamado, tercera hora, yo te daré lo que sea justo. Si has sido llamado en la hora sexta y novena, yo te daré lo que sea justo. Al que ha sido llamado a la hora undécima, yo daré lo que sea justo. Es Él el Señor, ¿no es cierto? Nos está enseñando aquí hay algo, que es Él siempre el que dará qué es lo mejor a cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza. La enseñanza entonces es dejar que Dios determine qué nos es mejor a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que siempre decir, Señor, tú eres el que determinas qué es lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿No? Podemos preguntarnos, hermano, pero ¿qué cosa es lo mejor? Pues lo mejor son todas las cosas, podemos decir. ¿Y qué significa todas las cosas?
Pues todas las cosas es cualquier tipo de situación, hermanos hermanos. Las situaciones que son de repente buenas, entre comillas, para nosotros, y las situaciones que son, entre comillas, malas, según nuestra manera de pensar, según nuestra manera de ver, ¿no? El Señor, por ejemplo, tenemos que decir claramente que Él sabe nuestras necesidades, ¿cierto? Él sabe qué es lo que necesitamos, pero, y Él también sabe qué es lo mejor para nosotros, inclusive el permitirnos situaciones adversas, inclusive. Por ejemplo, situaciones adversas, problemas de repente en la familia, desánimos a veces que nos pasa, muchas veces por nuestra responsabilidad, ¿no? El Señor lo conoce, pero a veces lo permite para que nosotros entendamos que tenemos que buscarle más al Señor. A veces problemas de salud, ¿no? Si hemos ido de repente bien cuidándonos y hay problemas de salud de repente que pueden suceder, la pandemia que está pasando en este tiempo, ¿no? Todas las cosas el Señor tiene el control, pero muchas veces el Señor usa esas situaciones para nuestro bien. Por lo tanto, tenemos que decir, ¿Él sabe qué es lo mejor? La respuesta es 100% sí. Todas las veces el Señor nunca se va a equivocar. Muchas veces permite situaciones difíciles en nuestra vida. Y esas situaciones, Él sabe cómo encaminarlas. ¿Recuerdan cuando Job menciona y dice que el Señor dice, hace la herida y también venda la herida? ¿No? Él hace, o sea, Él permite y Él también venda. Él también cuida, significa. ¿Cierto? Él permite y Él cuida. El apóstol Pedro decía, ¿no es cierto? Él mismo dice, va a permitir, dice, las tribulaciones en nuestras vidas, pero dice, después que haya pasado un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar en el llamado del Señor. ¿Ven? Y nos va a fortalecer también en las cosas del Señor. Así que, por lo tanto, lo que tenemos que encontrar aquí, en estos pasajes que hemos visto, cuando el Señor está diciendo, yo daré lo que sea justo, dice, ¿no? Yo les daré, le dice, lo que sea justo, repitiendo en varios momentos. Entonces tenemos que entender que es Dios quien va a determinar qué es lo mejor para ustedes y para mí y para todos sus hijos que el Señor siga llamando. Ahora, entonces, aprendemos eh, que hay algo también importante. No debemos esperar recibir algo para servir al Señor, ¿no? Vamos a ver luego en unos pasajes, ¿no? ¿Por qué? Porque miremos, hermanos, situaciones adversas en nuestra familia podría ser que de los dos esposos, uno solo sea cristiano, o bien el esposo o bien la esposa, ¿no? O de repente en la familia hay un hijo que no es cristiano, ¿no? O hay dos hijos que no son cristianos, o de repente ninguno es cristiano y solamente son los padres. O puede también ser al contrario, ¿no? El hijo es cristiano y los padres no son cristianos. Pero a veces nosotros, ¿qué empezamos a decir, no? Si mi esposo, ¿no? O mi esposa fuera cristiano, yo haría esto o aquello. Si mi hijo fuera cristiano, yo estaría haciendo tal cosa, ¿no? Y esas formas de pensar, ¿qué cosa es? Es algo en nosotros. Queremos buscar algo para nosotros y no lo que el Señor en realidad quiere para nosotros. Espero que me esté dejando entender, amados hermanos. O sea, no podemos decir nosotros, a ver, si toda mi familia fuera cristiana, todo sería bonito, ¿no? Todo estaría muy bien y le serviría más al Señor. No podemos decir de esa manera. No podemos tratar de hacer negocios con Dios. Señor, si tú me das esto, entonces yo te voy a servir más, Señor. Esa es, y vamos a ver luego en otros pasajes cómo es el gran error de los que están aquí en la viña. Ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? Debemos más bien dejar que Dios sea quien determine qué es lo que va a darnos en toda nuestra vida cristiana. Él es el que no se equivoca. Él es que su voluntad, tenemos que decir, Señor, tu voluntad es perfecta, Señor. Así que, amados hermanos,
alguien decía un ejemplo, decía que habían algunos, dice, ponía un ejemplo, decía, ¿no? Algunos cristianos podrían decir, Señor, si yo tengo tanto dinero, ahí sí, Señor, te voy a servir más tiempo, Señor, ¿no? Si yo me saco la tinca, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esa forma de la lotería, ¿no? Si me saco la lotería, Señor, yo te voy a dar, Señor, todas las cosas. Amados hermanos, aún en nuestras necesidades, en lo justo que tenemos que seguir sirviéndole al Señor. No podemos hacer negocios con el Señor. No tratemos de negociar. Señor, si tú me das esto, yo, Señor, te voy a servir. No, más bien agradezcamos al Señor por lo que está pasando, ¿no? Si pasamos una enfermedad, Señor, si yo me sano, te voy a hacer tal cosa, Señor. No es el mensaje del llamado al Señor, no es. Miren, en la Biblia encontramos muchas veces que Dios ha sanado y las personas que han sanado se han ido totalmente al caminar. ¿Se acuerdan ustedes los 10 leprosos? ¿No? Díganme, ¿los 10 leprosos fueron sanados? Sí. ¿Cuántos sirvieron al Señor? ¿Cuántos vinieron y le agradecieron al Señor? Uno. De los 10, solamente uno. ¿Ven? Nuestras promesas como seres humanos, amados hermanos, tienden a ser erróneas, tienden a olvidarse, tienden a solamente buscar el momento nada más. No digamos así, aún en la enfermedad, sirvámosle al Señor siempre. Aún en la necesidad, sirvámosle al Señor. Aún en los problemas que puedan existir en la familia, sigamos sirviéndole al Señor. Aunque todavía toda la familia no está en Cristo, sigamos sirviéndole al Señor y clamándole siempre al Señor Jesucristo. Él se merece todo nuestro amor, el Señor se merece todo nuestro servicio. Pueden existir motivos equivocados, amados hermanos, para servir a Dios, pero el Señor está probando nuestros corazones. La obra en Cristo, amados hermanos, debemos hacerlas por amor al Señor, a pesar que no tengamos ninguna recompensa. Este es el mensaje del llamado al Señor. Trabajemos para el Señor, sigamos haciendo la obra del Señor, sigamos sirviéndole al Señor, sigamos obedeciendo al Señor, sigamos en nuestras casas buscando más en la Biblia, estudiando más de la palabra del Señor, sigamos orando constantemente, a pesar que hay problemas, a pesar que está de repente la pandemia, a pesar que hay incertidumbre política, a pesar que de repente parece que la economía va a estar cada día peor, aún a pesar de eso, amados hermanos, sigamos sirviéndole al Señor. No le digamos que si todas las cosas mejoran, Señor, entonces ya te voy a poder servir mejor, Señor. No, amados hermanos, no tratemos de hacer ese tipo de negocios con el Señor. Esperemos que el Señor nos dé lo que sea mejor, porque su voluntad del Señor siempre va a ser perfecta. Veamos unos pasajes, miren. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay una gran promesa del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuál es? Es la que el Señor viene por segunda vez y estaremos con Él para siempre, dice, ¿no es cierto? Vida eterna con el Señor, para siempre con el Señor. Pues todavía no viene esa parte. Está la promesa ahí, está la esperanza. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Seguir sirviéndole al Señor. Entre vientos y mareas y lo que pueda venir, ¿no es cierto? Ahí luchando cada día con nuestro pecado, a veces ahí, pero buscando más del Señor, no tampoco
practicando el pecado, ¿no? Sino que a veces hemos caído y a veces nosotros fallamos las cosas del Señor, pero nuevamente buscamos al Señor y nos sentimos mal porque hemos pecado en contra del Señor, pues restablecemos nuevamente esa comunión con el Señor y seguimos avanzando. Hay problemas en la familia, hay problemas económicos, hay necesidades, hay cosas que están pasando, pero seguimos sirviendo al Señor. Alguien decía, un predicador decía esto: así dice, mueras, dice, y si sabes que vas a morir mañana, tú sigues sirviéndole al Señor. Decía, porque sea que vivas o sea que mueras, sigue siendo del Señor. Amén, hermanos. O sea, por más que ya yo sepa que de repente mañana tengo que partir de este mundo, y si sé que estoy en Cristo Jesús y he visto, ¿no es cierto?, el poder de Dios en mi vida, pues sé que, ¿no es cierto?, que estoy en el camino del Señor, pues le sigo sirviendo al Señor hasta el último momento, porque sé que esté vivo o sé que muera, soy del Señor Jesucristo. Amén. Aquí hay unas promesas que el Señor nos ha dado y se van a cumplir lo que el Señor ha prometido. Mateo capítulo 7, tienen por favor, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor es el que nos dará, ¿no es cierto?, lo que nosotros le vamos a pedir a Él. Pero recordemos siempre que la Biblia también habla en otros pasajes que el Señor nos va a dar conforme a su voluntad, conforme a lo que el Señor determine que es mejor para nosotros. Aquí es que Él es nuestro Padre, Él está pendiente de nosotros, pero Él sabe qué cosa es mejor para ustedes y para mí. Lucas capítulo 11, miren, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9. 11, 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No? El Señor dice, ustedes me búsquenme, ustedes pídenme a mí, y Él es el que el Señor nos dará conforme a lo que el Señor desea para nosotros. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es aquí el mensaje del Señor? Dice, si mis palabras, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Todos ustedes y yo, amados hermanos, todos nosotros tenemos que siempre recurrir a la palabra del Señor. Lo que Dios determina, lo que Dios pide, eso es lo que tenemos que hacer. Y de acuerdo a lo que el Señor, nosotros estamos viendo mensajes de la palabra del Señor y estudiamos de la palabra del Señor, siempre el Señor nos dará lo que Él crea que es mejor para nosotros. Ustedes recuerdan el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Recuerden ese pasaje bastante conocido, ¿cierto? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, sean las circunstancias buenas, sean las circunstancias malas. ¿Recuerdan ustedes Job? ¿Recuerdan cuando hablaba con su esposa? ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios y lo malo no lo recibiremos? Malo a nuestros ojos, ¿no? Pero Dios sabe por qué lo permite. Él sabía, Job estaba diciéndole a su esposa, Dios sabe, Él tiene un propósito, ¿por qué está permitiendo lo que me pasa a mí en este momento? Decía Job. Y recuerden, a Job le dio una enfermedad completa en todo su cuerpo, sus hijos murieron, perdió sus posesiones, perdió todo lo que él tenía de forma personal, ¿cierto? Y aún, miren, su esposa hacía mal contra él porque estaba que le hablaba que blasfeme en contra de Dios. Y él que dijo, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno y no lo malo? Así que, amados hermanos, ¿cuál es el mensaje en esta primera consideración? Ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que recibir lo que el Señor determine para nuestra vida. Ahora, es muy importante, recuerden esto, evaluarnos si de repente lo que nos está pasando es consecuencia de nuestro pecado.
Es consecuencia de nuestra irresponsabilidad espiritual. Porque también hemos dicho siempre que a veces podemos ser responsables en el trabajo, pero ser irresponsables en las cosas del Señor. Evaluémonos cuál es, ¿cierto? Pero si estamos andando en el Señor, si estamos buscando más de Él, y de repente pasamos pruebas, pasamos tribulaciones, pasamos angustias, y el Señor nos dice hoy día, Él nos permite. Él sabe por qué está haciendo esta parte. Él nos quiere seguir moldeando. El Señor quiere seguir tratando más aún todavía con nosotros. Él siempre nos va a dar que es lo mejor para cada uno de sus hijos. Eso nos lleva entonces ahora sí al segundo punto. La segunda consideración. Entonces, la segunda consideración es evitar la autoconfianza. Lo encontramos también aquí, en esta parábola. Veamos los versículos siguientes. Veamos los versículos siguientes. Versículo del 8 al 16. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Hasta aquí, el versículo 14, podemos hacer una pausa. En primer lugar, amados hermanos, ¿qué encontramos aquí? Los trabajadores que habían iniciado las primeras horas, o sea, trabajaron 8 horas en el día, ¿no es cierto? Empezaron a murmurar. Empezaron a ver cómo al que trabajó una hora solamente, el que vino casi al final, ¿no?, de la jornada, es como que empezamos a trabajar todos, ¿no? Imagínense, 8 de la mañana, ¿no? Y de repente nos dijeron, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? 8 hasta las 4 de la tarde empezamos a trabajar, pero llegan algunos a las 3 de la tarde, ¿no? Y a las 4 de la tarde, igual para todos, acaba el trabajo. Y cuando vemos que nos están pagando, les pagan también a los que han llegado recién, les pagan lo mismo que a nosotros. ¿Qué empezaron a hacer estas personas? Empezaron, en primer lugar, podemos ver, a compararse, ¿no? Empezaron a mirar a los demás, ¿no? ¿Por qué a esta persona, ¿no?, que recién ha llegado, le está dando lo mismo que a mí? Ese es el mensaje aquí. Se está comparando con otras personas. Se está comparando. Y ese es un error que ustedes y yo podríamos tener. El empezar a mirar a otros hermanos, ¿no? A empezar a mirar de repente, mira este hermano cómo tiene esto, tiene lo otro, tal cosa ha logrado, tal cosa tiene, o de repente, no solo material, sino de repente, ¿por qué este hermano está de repente aquí en la alabanza? ¿Por qué este otro hermano está predicando? ¿Por qué yo también quiero lo mismo? Yo también quiero aquello. Amados hermanos, eso podría pasar. Y he puesto la palabra podría porque es algo que no es que no estamos diciendo, afirmando algo, ¿no? Pero podría pasar. Y eso, amados hermanos, vamos a empezar a dudar de nuestras acciones, de nuestro trabajo, ¿no? Pero yo que estoy trabajando y haciendo esto y aquello, ¿no? Y que imagínense cuando estábamos congregándonos constantemente, y yo que congregaba todos los días de repente en la iglesia y no recibía esto o aquello, y como otro hermano solamente venía de repente los días domingos, y cómo tiene esto o cómo tiene aquello, ¿no? Empezamos, amados hermanos, a mirar a las personas, a mirar, ¿no es cierto?, a los hermanos. Y nos empezamos a descuidar, ¿no? ¿Quién es el blanco perfecto? Esa forma de actuar nos puede llegar podríamos llegar a tener algunos pecados, ¿no? El pecado de la envidia, el pecado de la queja contra Dios, el pecado del desánimo también, porque al no recibir algo, ¿no? Y recibe otro que recién llega, recién de repente, a esta persona recién lo ha llamado el Señor
y de repente también tenía una enfermedad y el Señor lo sanó a esta persona. Y yo que estoy en la iglesia 30 años, ¿no es cierto? Y de repente tengo una enfermedad y el Señor no me sana. Pero a uno que recién acaba de llegar, el Señor ya lo sanó. Y empezamos de repente a desanimarnos, ¿no? Y empezamos de repente a tomar un desinterés por las cosas del Señor. Falta de entusiasmo, ¿no? Espiritual, ¿no? Amados hermanos, esto es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que nosotros siempre mirar al blanco perfecto. Ese blanco perfecto siempre es el Señor Jesús. Él sabe cómo obra, amados hermanos. Nosotros no podemos entender por qué el Señor aquí, ¿no es cierto? Él dice más adelante en el versículo 15, dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Acaso yo no puedo hacer una obra con alguien que recién llega al caminar cristiano, sanarlo y a otro no hacerlo? Porque todo me pertenece a mí, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor nos diría, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. A los de la viña les dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Miren, ahí empieza, ¿no? ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y la envidia la tiene con quién aquí. No la tiene con el dueño de la viña, ¿no? La tiene con las personas que están recibiendo lo mismo, el mismo pago. ¿Ven? Aquí viene una consideración importante, ¿no? Debemos evitar una autoconfianza. La autoconfianza empieza cuando confío en mis fuerzas y cuando me comparo con los demás. Eso es, ¿no? O sea, a ver, yo digo, por ejemplo, yo sirvo a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago ayunos, yo hago, cada día hago devocionales, cada día esto de acá. No está mal hacerlo, no está mal buscar al Señor, pero tenemos que hacerlo no porque me comparo con los demás, no porque miro qué es lo que hace uno o aquello, o no, o cómo el Señor bendice a uno o aquello. No, yo lo hago porque sé que a mí el Señor me ha perdonado mis pecados. Amén. Ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que decir eso. Voy a servir al Señor, voy a seguir clamándole al Señor, voy a seguir sirviéndole al Señor, porque sé de dónde a mí el Señor me ha rescatado. ¿No es cierto? Por eso que decíamos en otras prédicas, yo recuerdo que enseñábamos, amados hermanos, diciendo, cada cristiano para iniciar este llamado, en primer lugar, algo tenía que haber pasado, vernos como pecadores. Si esa convicción de pecador no estuvo en el llamado del Señor, a lo mejor no hemos iniciado el camino cristiano. Porque si yo sé de dónde me ha rescatado el Señor, si yo sé en toda la suciedad del pecado en el cual he estado antes, ¿no? Y he visto mi pecado y sé que el Señor me ha rescatado de ese lugar, entonces mi blanco perfecto siempre va a ser el Señor. No va a ser el de la izquierda, ni de la derecha, ni un hermano, ni una hermana. No, no va a ser nada. Yo seguiré en amor para con ellos, seguiré buscando, orando por ellos, clamando por ellos, mostrando amor por ellos, sirviéndoles a ellos, pero mi blanco perfecto, porque yo he entendido de dónde me ha sacado el Señor, es servirle constantemente solo a Él, solo al Señor. Entonces, no debemos estar pensando y confiando en nosotros mismos. No debemos hacer eso, ¿no? Sino debemos confiar siempre en el Señor y que Él sabe por qué lo hace. El Señor, ¿por qué aquí a uno le paga lo mismo, ¿no? Que a aquellos que estaban más tiempo? Porque Él sabe por qué lo hace, ¿no? Si yo sé de dónde me rescató el Señor y le sirvo al Señor, entonces no voy a estar mirando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con uno o con otro hermano? Más bien me voy a alegrar cuando tenga un hermano algo que haya sido bendecido. Más bien voy a clamar por el Señor. Cuando dice la Biblia, cuando un hermano llora, todos lloramos con él. Cuando un hermano es premiado, todos nos gozamos con él, todos nos alegramos, ¿no? Ese es el mensaje de la cosa del Señor. Entonces, el amor por el Señor, el amor para el Señor Jesús, para servirle constantemente, bastaría con que empecemos a meditar en cómo fue la salvación nuestra, nuestros pecados, ¿no? Que el Señor nos perdonó. Y ese debe ser el motivo, amados hermanos, para seguir sirviéndole al Señor.
cada día, con el mismo gozo, con el mismo ánimo, ¿no? También sabiendo que a veces, pues, nosotros tenemos también tendencias al desánimo, sí, porque somos humanos, no somos robots, no somos perfectos, es cierto, pero una vez que nos restablecemos, seguimos sirviéndole al Señor y seguimos buscando a Él. Y si pasa con alguien, que alguien se desanima, pues nos enteramos todos y ¿qué hacemos todos? Oramos al Señor, clamamos por ese hermano. Señor, restablece a mi hermano. Señor, cada vez más, Señor, levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, Señor, para que cada día, Señor, tú también lo sigas usando más. Ese es el mensaje, hermanos, ¿sí? Porque también vamos a desanimarnos todos sin excepción. Los que predicamos también tenemos esa parte de susceptibles, hermanos, a poder también desanimarnos. Pero qué hermoso es cuando todos estamos avanzando, no mirando qué es lo que el Señor hace en nosotros, porque el Señor va a hacer diferente forma como nos va a usar el Señor, y agradeciéndole siempre al Señor porque Él se dignó en llamarnos un día. Aunque no tengamos nada, nada, Él es digno, amados hermanos, de recibir toda nuestra adoración y todo nuestro servicio para siempre, hasta el último día que el Señor nos llame, hasta el último aliento que podamos dar en este cuerpo y pasemos a esa glorificación que el Señor ha prometido para seguir también sirviéndole al Señor. Recuerden ustedes, dice, en el cielo dice, todos están cantándole y todos están alabándole al Señor, ¿no? La Biblia muestra que trabajaremos también para el Señor, pero estando aquí, hermanos, hagámoslo, a pesar de las necesidades, a pesar de esta incertidumbre que existe, sigamos sirviéndole mucho más cada día al Señor. Unos pasajes, miren, veamos. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 19 al 22. Juan capítulo 21, versículos del 19 al 22. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí el Señor le estaba hablando a Pedro, ¿no? A Pedro le dijo, no, ¿me amas? Le dice, no, me amas 3 veces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿no? Y está hablando con él y luego que acaba con él, le dice, sígueme, le dice a Pedro, ¿ya? Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Miren la escena, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Pedro, el Señor está caminando, le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro va detrás del Señor. Pero vea que a otro más también está siguiendo. A él no, aparentemente él no ve que le dice también lo mismo, pero también le sigue, ¿no es cierto? El discípulo amado. Y Pedro le dice a Jesús, Señor Jesús, le dice, ¿y qué de este? ¿No? Le está señalando al otro hermano. Sabemos que es Juan, ¿no es cierto? Sabemos que es Juan. Ya le dice a Juan, ¿y qué de este Juan, ¿no? Que nos está siguiendo. Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén, hermanos. Amados hermanos, si a un hermano el Señor levanta, si a otro no le pasa nada, si uno se enferma y el otro no se enferma, es como que el Señor nos diría, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme nada más. Vengamos, hermanos, si uno se enferma, vamos a clamar por él, vamos a orar por él, hermano. Si uno no se enferma, vamos a seguir clamando por el Señor para que lo siga manteniendo sano, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros empezar a mirar solamente al Señor. ¿Pero por qué? Porque entendemos de dónde nos ha sacado el Señor. El caminar cristiano inicia con una convicción de pecado. Recuerden ustedes cuando la Biblia dice, cuando el Espíritu Santo venga a una persona, cuando entra una persona, dice, lo convence de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Podemos decir de una manera, el caminar cristiano inicia cuando vemos que somos pecadores y de dónde nos sacó el Señor. Y por lo tanto, entonces, yo sigo andando solamente mirando al blanco perfecto.
Claro que me preocupo por mi hermano, me preocupo por mi hermana, claro que sí, y clamo y clamo por él y clamo por ella, por cuando le va bien y cuando también le va mal, igualmente seguimos clamando, ¿no es cierto? Pero sigo buscando solamente al Señor. El Señor Jesús es claro en este pasaje, ¿no? Tú sígueme, le dice. ¿A ti qué? ¿A ti qué con el otro que me está siguiendo? ¿No? Tú sígueme. Se complementa con lo que vamos a ver en Romanos. Miren, por favor. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 4 en primer lugar. Romanos 4, 4. Romanos, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí está bien? Ah, aquí hay un error. Es Romanos. A ver, vamos a ver. Aquí hay un pequeño error en el pasaje. No es Romanos, es, a ver, vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 4, es al que ahora no le favorece, ¿no? Aquí no, el pasaje, hay un pasaje en la Biblia cuando el apóstol Pablo está hablando de aquellos que dice, habla del débil. Ah, ya me acordé. Está en Corintios. Pasemos a Corintios. Pasemos a Corintios. Pasemos a la carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver. La segunda carta a los Corintios. A ver. Ya lo perdí el pasaje ya. A ver, les comento del pasaje. La Biblia habla en uno de los pasajes, dice, si Dios dice, si el Señor dice, tiene a sus siervos, ¿no? A sus siervos, dice en el pasaje que el Señor dice, mantiene en pie o cae, dice, porque es su siervo, porque es su hijo, ¿no? En un sentido nos está diciendo a nosotros qué cosa. Nos dice, cada uno de nosotros, ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos al Señor. Somos del Señor. Así que cuando un siervo dice, tiene algún problema y cae en un sentido, está diciendo si tiene alguna enfermedad, si tiene algo que le está pasando, algún problema, ¿no? El Señor sabe por qué lo está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No juzgarlo, ¿no? No juzgar por qué, mira, a este hermano le está pasando esta enfermedad porque esto es seguro, o es seguro que esto ha hecho, o seguro que ha hecho lo otro. Y es un pasaje que nos habla de el no juzgar a la ligera, ¿no? Ahora, la Biblia sí dice, ¿no? Cuando hablamos de los hermanos que no miramos qué es lo que están haciendo, pero la Biblia sí dice que cuando un hermano está pecando, sí debemos, dice nosotros también, hablar con él. Sí debemos también, dice la Biblia, de una manera llamar la atención. Sí podemos hacerlo, ¿no? Pero si nosotros, o sea, nosotros lo que no debemos hacer es de una manera, no debemos juzgar al hermano. Vamos a Romanos capítulo 14. Miren, por favor. Romanos 14. Miren, ¿eh? Romanos 14. Ahí está el pasaje. Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Eh? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren, pues vamos a repetir el versículo 4, Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, aquí recordemos, es cuando hay algo que el Señor hace, ¿no es cierto? Hay algo que el Señor de repente, de una manera el Señor obra, de alguna manera el Señor obra para que podamos nosotros seguir sirviéndole al Señor más. Él es el que de una manera permite situaciones, ¿no? Y de repente aquí dice, el criado va a caer, dice, ¿no? O está en pie, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A pesar que ha caído, el Señor usa esa circunstancia de su caída
¿Pero para qué? Para afirmarlo más en el llamado. ¿Ven? Pero el mensaje que da aquí el Señor es, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? ¿Tú quién eres? Ahora sí pasemos al versículo 10. Miren, versículo 10. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, está diciendo aquí, ¿no? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este es el mensaje que el Señor nos dice, ¿no? No pongamos tropiezo entre un hermano u otro, no juzguemos entre un hermano u otro. Ahora, recordemos que aquí el juzgar está en el sentido de condenar, está en el sentido de dar un pensamiento o un juzgamiento a la ligera. La Biblia sí habla de que debemos juzgar cuando alguien habla en contra o cosas diferentes que no están escritas. Si ustedes ven la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, ahí el apóstol Pablo está enseñando, ¿no?, por el Señor Jesús y dice que eh, cuando alguien dice va a dar un mensaje en la iglesia, dice los demás juzguen. Entonces, ¿qué está dando a entender? Deben discernir, ¿no?, si ese mensaje es conforme a la Biblia o no es conforme a la Biblia. ¿Ya? Entonces, ahora aquí encontramos otra cosa. Aquí encontramos en que no debemos juzgar en el sentido de sentenciar a alguien, en el sentido de pensar mal de esa persona, porque si él cae, para el Señor cae, dice. Ahora, si esa caída es porque hay algo que está haciendo, es consecuencia de algo, también somos llamados al autoexamen, ¿no es cierto? Somos llamados también de repente a escuchar a un hermano y de repente ser usados por el Señor para darle algún mensaje de consejo, por un mensaje de restauración para que siga avanzando en el camino cristiano. Amén. Así que, amados hermanos, estemos siempre, entonces, viendo esta parte, ¿no? No seamos como los de la viña. Los de la viña empezaron a juzgar, empezaron a compararse entre ellos, empezaron a decir, ¿por qué le pagan a este igual que nosotros si hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Bastante nosotros, ¿no? Bastante hemos trabajado y cómo nos están pagando igual, ¿no? Parecido a lo que encontramos, recuerdan ustedes en la parte de los evangelios, cuando se habla del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo está llegando su hermano, ¿no? Que el padre dice estaba buscando, ha llegado, y el hijo, ¿qué empezó a decir? A murmurar, ¿no es cierto? También, ¿no? ¿Por qué? Dice acá a mi hermano que viene, que yo he estado siempre contigo, yo siempre te he acompañado, siempre te he ayudado, ¿no es cierto? Y ahora porque viene tu hijo, tú, dice, haces fiesta, ¿no? Y matas un cordero para comer. Ese es el mensaje, ¿no? Esa es la actitud que tiene una persona. Y eso es parecido a lo que encontramos aquí en la viña. La envidia, la forma de repente de compararse con sus acciones, el desánimo que puede llevar al desánimo, puede llevarte al desinterés, ¿no? Amados hermanos, y eso nos puede ir acumulando, acumulando y nos va alejando de las cosas del Señor. Debemos cada día nosotros centrarnos en la mirada perfecta, ¿no es cierto? En ese blanco perfecto que es el Señor Jesús. Pero recordemos, veamos nuestro pecado, veamos cómo estamos nosotros, de dónde el Señor nos rescató. Así que para servirle al Señor, para clamar y seguir clamándole al Señor, solamente Él debe ser, amados hermanos, ese blanco perfecto. Debo clamar, sí, por mis hermanos, debo buscar más por mis hermanos, debo de alegrarme con mis hermanos, claro que sí, ¿no? Ver de repente la necesidad de alguno cuando también nosotros podemos ayudar, ver la necesidad o hablar también como iglesia, ¿no es cierto? Decirnos también como en esta parte que estamos de responsabilidad para ver cómo podemos apoyar también en lo que podamos hacerlo, amados hermanos, pero sí, tenemos que hacer eso, porque ese también es parte del caminar cristiano, ¿no?
pero nuestra mirada perfecta, nuestro centro, amados hermanos, debe ser siempre el Señor Jesús. Así que de esto que hemos visto el día de hoy, podemos también extraer algunas aplicaciones de acuerdo a la enseñanza. En primer lugar, el Señor debe de ser la prioridad de nuestras vidas. En toda nuestra vida, amados hermanos, debe ser Él la prioridad, sabiendo que su voluntad es perfecta del Señor. En segundo lugar, no tengamos autoconfianza, ¿no? En la fuerza o en nuestra inteligencia, ¿no? Algunos podrían decir, yo todavía soy muy joven para servirle al Señor, ya más adelante, cuando esté ya un poquito más adulto, ya voy a servirle al Señor. A los jóvenes los llamamos, ¿no? Los jóvenes también deben estar participando ya y sirviendo en las cosas del Señor, ¿no? ¿Por qué no un joven ya estar de repente aprendiendo cada día más de la Escritura para ser usado más adelante en la prédica, en la palabra, ¿no? ¿Por qué no? O sea, joven, el Señor llama en un momento también que eres joven. Entonces, no tengas confianza en tu fuerza y con tu fuerza de joven quieres hacer todo lo que tú quieres, de repente viajar, hacer muchas cosas, pero no servirle al Señor. Tú ya conoces de las cosas del Señor, has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, sírvele al Señor, pero ve primero tu pecado. Debes ver tu pecado. Cualquier cristiano o cualquier hijo de cristianos debe entender que también es un pecador. Y cuando el Señor lo llama, tiene que ver su pecado, tiene que ver que todavía le falla al Señor, para que busque más de Cristo Jesús y pueda entender cuál ha sido esa obra que el Señor ha hecho. Así que no confiemos, no tengamos autoconfianza en nuestra fuerza o en nuestra inteligencia, sino siempre vivamos en dependencia de Dios. Y en tercer lugar, debemos siempre estimar a todos como superiores a nosotros mismos. Eso nos va a llenar de humildad, ¿no? Veamos siempre a los demás como superiores a uno mismo. Todos somos iguales delante del Señor, ¿no? Debemos quitarnos esas palabras que a veces podríamos tener, ¿no? De decir, algunos de los que predicamos dice, los líderes y los demás son pueblo. No es el mensaje de la Biblia. La Biblia habla que todos somos siervos del Señor. Todos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan está con el ángel y Juan dice arrodillarse al ángel y le dice no, le dice, porque somos consiervos. A pesar que el ángel es más que el ser humano, ¿no? Pero le dice no, le dice, porque somos consiervos. Entonces, somos todos nosotros, amados hermanos, consiervos del Señor. Si hay un respeto, porque dice la Biblia también que respetemos, ¿no? Aquellos que enseñan, dice la palabra del Señor. Si hay un respeto, pero todos somos iguales, todos somos siervos del Señor. Y sigamos siempre avanzando en el llamado del Señor. Terminamos con este pasaje de Gálatas, capítulo 6, versículos de 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sigamos en las manos del Señor, amados hermanos. Como siempre terminamos llamando a aquellas personas que aún todavía siguen viviendo en sus propios pensamientos. Aún todavía sigues haciendo lo que bien te parece y no haces las cosas del Señor. Pues la Biblia dice, escucha la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tiene Dios de salvación. Ven a Jesús, pero este mensaje que Jesús te va a hablar es que te arrepientas de tu pecado. Porque si eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio y sírvele al Señor toda tu vida. El llamado del Señor es para siempre. Bien, vamos hermanos, nos despedimos entonces orando y clamando al Señor. Acompáñenme en la oración. Amado Padre, una vez más a ti, darte todas las gracias, Señor, por este momento, porque tú nos sigues hablando, porque tú, Señor, sigues, Señor, ayudándonos a entender que este llamado, Señor, es para siempre y que en este llamado, Señor, tú debes ser siempre alabado y exaltado, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, y a recordar siempre de dónde tú nos sacaste, Señor, para poder servirte, amado Padre, para poder cada día estar avanzando, viendo siempre a ti, Señor, como ese blanco perfecto, pero también, Señor, mirando a nuestros hermanos en un sentido para ayudar, para expresar el amor, Señor, para poder también comunicarnos, Señor, como hermanos en Cristo.
Señor, ayúdanos a despojarnos de toda envidia, de todo desinterés, Señor, de toda cosa que nos pueda apartar, Señor, de tu llamado. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque está restaurando nuestra hermana Emma, Señor. Gracias, Señor, también por mis hermanos, que también sé que a pesar que tienen una enfermedad, tú los sigues fortaleciendo, tú los sigues ayudando, Señor. A todos mis hermanos que pasan alguna prueba, alguna tribulación, alguna angustia, algún dolor, algo que estén pasando, Señor, Padre Santo, sabemos que descansamos en ti. Y aquellos, Señor, que escuchan por primera vez tu evangelio, sabemos también que tú los sigues llamando, Señor. Tú llamas a través de esta predicación del evangelio. Que se extienda aún más, Señor, tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.